Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana. Domingo a domingo venimos ingresando a sus hogares a través de esta prestigiosa emisora que nos permite poder salir al aire y poder también exponer las ideas, informarlos, describir los hechos y los sucesos que a diario se vienen viviendo en esta Argentina, en esta Latinoamérica que va dando un giro raro para cómo vivimos en esta parte del planeta, raro con los dirigentes que andan asomando las cabezas, esos nuevos dirigentes, esa alternancia que se dio a lo que veníamos estando acostumbrados, a una política consensuada, a una forma de hacer política en la cual el fin común era para los más necesitados. Quizá una palabra muy usada últimamente, usada tanto por los gobiernos de derecha como los gobiernos progresistas. Una palabra que lamentablemente ha caído en un saco vacío. Que lamentablemente hoy tenemos que hablar que hay una política berreta, como dicen en la República Argentina. Una política en donde hay dirigentes que se manejan con formas extrañas. Y lo que verdaderamente grave es que a veces ni siquiera la sociedad se da cuenta. La Argentina y América Latina y en muchas partes del globo está invadida por una forma de hacer política berreta. Es algo que no nos hemos podido sacar, incluso cambiando de signo político y hasta de modelo político. Entonces nos tendríamos que preguntar: ¿qué es la política berreta? ¿O a qué le llamamos una política berreta? ¿Y quiénes son los dirigentes que trabajan en esa política berreta y que obran por debajo del estándar? De ese estándar del piso al que deberían superar para poder ser políticos que le sirvan de verdad a un país, que le sirvan de verdad a una nación y a una localidad, a una provincia. Asistimos muchas veces a escenarios con doble moral y con doble comportamiento. Y hasta podríamos decirnos, o podríamos pensar y decirnos interiormente que si tienen una idoneidad para el cargo. Porque muchas veces hacemos un análisis muy superfluo. Todos los que tienen sus momentos en la política, y en algunos casos que se dan durante toda su carrera, en los que nos brindan menos de lo que uno inimaginablemente podría pensarlo, en esos sentidos en los cuales uno tendría que pensar que el que está es el que está más capacitado. Y entonces es ahí a donde se asoma ese berretismo, esa improvisación, o muchas veces esa necesidad de improvisar. Suena redundante domingo a domingo tener que seguir tocando estos temas, pero vemos cómo un gobierno, y como dijera un entrevistado tiempo atrás, hay gobiernos que no tienen una brújula y que la improvisación y la forma de querer generar esa transgresión cultural es con el agravio. Una parte que hoy usa y que lamentablemente una parte de la sociedad acepta. Pero esa relación biunívoca de actor con espectador en este lado de la política, no nos damos cuenta que no solo
son actores, sino que también actúan con nuestra plata. Porque no debemos olvidar que el motor principal es el capital público, al que muchos de estos funcionarios en América Latina y en Argentina detestan. Y hablan que detestan al empleado público. Pero tampoco que se aprovechen de que nosotros los pusimos ahí, de que nosotros fuimos los artífices con nuestros errores para que estén hoy gobernando, y hay que respetar la democracia y que culminen. O que el soberano decida verdaderamente qué es lo que tiene o cómo quiere hacerlo, o cuáles son los pasos que tiene que hacer para poder generar esa transgresión democrática con una alternancia. Pero vemos cómo algunos, ni siquiera podríamos decirle napoleónicos, sino algunos transgresores creen que pueden ser in eternum en los cargos políticos. Y todo esto, y que lo peor que es gravemente de todo esto, es que está tan naturalizado y son validados. ¿Y son validados en qué sentido? Son validados en el sentido de que nosotros no podemos generar esa transgresión y que están naturalizados, se pasan, como dirían en algún otro tiempo atrás, y sin querer ser redundante con lo que siempre decimos domingo a domingo, se pasan de un espacio político a otro con una caradurez y con una cara de póker que después los militantes tienen que salir a bancar esa parada de salir a decir estamos en determinados lugares. Entonces el berretismo es lo más natural en este momento. Y están siendo validados por un determinado espacio que lamentablemente el otro no lo valida. Y nos estamos acostumbrando a unas tropelías que ya parecen que fueran normales, y eso los vuelve invisibles y los vuelve lamentablemente naturales a una forma de hacer política en donde la sociedad en su conjunto rechaza, porque muchas veces trabajan a espaldas de lo que el pueblo eligió. Y es así como vemos que hay un fracaso, y tanto es el fracaso que estamos viendo que este gobierno no tiene lo que es una brújula. Y estamos hablando de un fracaso desde lo conceptual, y el fiasco viene desde hace muchísimo tiempo, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos que antecedieron, porque la dirigencia no estuvo a la altura y a la circunstancia que demanda el pueblo para poder tener una mejor calidad de vida. Y es muy trillada esa palabra, y es muy trillada esa forma de decirlo, lo que demanda el pueblo. ¿Y qué es lo que demanda el soberano? ¿Y dónde están esas promesas? ¿Y qué pasó con las diferentes situaciones y momentos que nos ofrecieron para tener una mejor calidad de vida, tanto de un espacio como el otro? Y se pasan, y son amigos, y son socios. Y lamentablemente seguimos estando en esta política berreta. Y vamos a contar algunos ejemplos, como por ejemplo, algunos diputados nacionales sacan y ponen directores en PAMI, en esa obra social de los adultos mayores, que prácticamente lo ponen a gusto y a discreción. Y siempre por abajo de lo que el común denominador del ciudadano común no se entera. No se enteran de los negociados. Y entran pobres y salen ricos. Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué un legislador, un funcionario nacional, tiene ese poder para poder poner a dedo a un miembro que debería ser elegido por el Ejecutivo? ¿Por qué alguien que pertenece al Congreso decide alegremente a quién va a manejar, o una institución de máxima importancia y sensibilidad, como es la obra social de los jubilados? O como es la transformación a la cual la sociedad necesita hoy. Y estamos frente a fenómenos
a fenómenos que ya estuvieron hace años atrás. Miremos las caras y estuvieron años atrás. ¿Y cómo no fue? Pero la culpa la tiene el kirchnerismo. La culpa la tiene el peronismo. Pero nos olvidamos que los funcionarios del PRO fracasaron. Y por ese fracaso es que hoy estamos como estamos. Y anteriormente fracasó Cristina en muchas de las políticas que se tendrían que haber dado, porque para eso llegó Macri. Producto de ello llegó Macri, y producto de Macri, del fracaso de Macri, llegó Alberto. Y producto del fracaso de Alberto, llegó el actual presidente. Y de haber tenido estadistas, hombres pensantes formados en universidades públicas, con formación política, como Juan Domingo Perón, como Alfonsín, llegamos a lo que estamos. Llegamos a lo que estamos. ¿Y qué llegamos a lo que estamos? Entonces nos tendríamos que analizar, hacer un autoanálisis de por qué llegamos a esto que hoy lo único que hace es vituperar, insultar y denigrar al enemigo, como si la política fuera amigo y enemigo, como si la política y el estar en la función pública fuera un negocio. Para muchos es un negocio, obvio que es un negocio, porque muchos hacen negocio con el Estado. Y no es mentira, porque habría que ver quiénes son los funcionarios que estuvieron y los que están, y de cómo hicieron el negocio y con quiénes hacen el negocio y con qué funcionarios hacen el negocio. Así como tenemos funcionarios que hacen bien su trabajo, hay otros que simplemente llegan para poder hacer negocios y otros que son obsecuentes y que corren de acuerdo al viento como viene. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿solamente es el hecho de manejar instituciones y de poner funcionarios en determinados lados para demostrar que tienes el poder por estar conduciendo una nación? Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de que hay un fracaso, porque hay un fracaso en la democracia. Hay un fracaso en la democracia, ¿por qué? Porque tuvimos estadistas y llegamos a alguien que dijo ser y no lo es. Tantas mentiras, desde el punto de vista académico hasta desde el punto de vista administrativo, porque no es tan difícil. Personas formadas tendrían que entender cómo funciona el Estado. Y así empezamos a darnos cuenta cómo funcionarios o cómo esos dirigentes elegidos democráticamente en las urnas se dan vuelta al gusto y al placer. Y tenemos funcionarios hoy detenidos que nadie habla, como el senador Cuéllar, que fue elegido por el peronismo y terminó en la Libertad Avanza botándole todo, detenido con una maleta en lo que es el Paraguay, con miles de dólares. Pero sin embargo, nadie toca ese tema. Estamos presentes, somos actores y somos espectadores. Y vemos y estamos presentes frente a una inacción de un gobierno en donde muchísimas empresas se van, empresas transnacionales se van, y en donde el trabajador, ese trabajador calificado, que durante años una empresa gasta millones y millones de pesos y transformados en dólares para la capacitación, y que por la falta de previsión de un gobierno muchas veces tienen que parar las máquinas para poder seguir subsistiendo y tener que sobrellevar esta política que muchos la apoyan. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, todas estas facultades de ley que se dieron en la delegación de las facultades de ley de la ley bases, ¿en qué nos ayudó? ¿En qué ayudó al pueblo? Quieren un Estado más chico, pero sin embargo cuando están casi pudiendo entrar en el Estado, entran muchos funcionarios y empiezan a hacer sus negocios desde el Estado
para poder acomodarse. Licitaciones, pero siempre es el Estado. Ese Estado vituperiado, insultado, denigrado, y siempre son los trabajadores del Estado los que tienen que afrontar. Y no te hablo de los cargos políticos, que esa es otra cosa. Ese es otro el tema. Entonces nos empezamos a dar cuenta que es una cuestión rara, que muchas veces, y no es una buena señal, que para un país que sueña, se termina muchas veces con prebendas políticas. Y otra de las caras de esta berreta política es la forma de medir según la conveniencia del caso. Según la conveniencia del caso. Y ahí aparecen con mucha frecuencia varios compañeros y no compañeros que son los campeones de la doble vara, a los cuales muchas veces ni siquiera se les tiene que tocar, ni decir, ni hablar, pero que lamentablemente se dan vuelta en el aire y que son funcionales siempre a los gobiernos de turno que esté para poder estar cerca del fueguito del poder. Ese fueguito que te da cierta impunidad, ese fueguito que te da el poder tener la decisión política de avanzar o no avanzar en determinados lugares o en determinada dirección. Entonces ahí existe lo que se llama la famosa doble vara. Y basta solo un ejemplo con los diferentes, y no voy a tener que nombrar, ni quiero ser, como dicen muchos, el famoso botón, pero existen muchos borocotó. Hoy los borocotó existen, esos que se dieron vuelta y estuvieron con diferentes gobiernos, pero que lamentablemente hoy la sociedad sufre. Hoy lamentablemente la sociedad sufre, y ese cambio, y esos cambios de gobierno, habría que analizarlo con gente especializada en el tema, ¿en qué nos sirvió? Porque 16 años, 20 años, 40 años de democracia, no le pongamos 40, pongámosle 16 años de democracia para terminar en un gobierno que lo único que hace es denigrar tanto a periodistas, políticos, hombres que han dejado historia en esta nación. No te estoy hablando de los que puedan ser prontuariados o no prontuariados. Estamos hablando de lo que son las instituciones del Estado. Una persona que dice que quiere ser el topo en el Estado para implosionarlo. Es alguien que no entiende, entonces, o que no está formado y no lo entiende lo que es la democracia y no entiende lo que es el Estado, porque él pertenece al Estado. Estamos hablando de la máxima conducción de este país. Entonces, me parece que esos son más unos estados psiquiátricos que unos estados, digamos, para poder tener las hurras de la barra. Esas hurras de la barra que lamentablemente, y tenemos que decirlo, muchas veces hasta el narcotráfico. Estos personajes han apoyado palabras de ellos en sus mismas entrevistas. Financiados por narcotraficantes, algunos diputados nacionales, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, funcionarios que han sido asesores de narcotraficantes en este país, que tanto se habla del narcotráfico, de la inseguridad, pero que hoy se olvidan cuando están en el gobierno y que son los líderes, los paladines de levantar las banderas de la seguridad, de la moralidad, pero que nos olvidamos de esas dos formas de hacer política y de la doble vara con la que se mide. Y hay berretadas, y están los que pasan de un partido a otro, o directamente de una ideología a la otra sin ponerse colorados, como decía hace un momento. Y no hace falta que nombre a ninguno, porque a esta altura ya sería casi redundante. Esta es la berretada de usar lo público para el beneficio propio. Y está la otra actitud que molesta particularmente, que es decir que no se está pensando en este tema
de los armados políticos. De esos armados políticos en las listas cuando en verdad se está pensando muchas veces en el beneficio personal. Y que hoy hay dos frentes que acorralan a este gobierno. Hay dos frentes que acorralan a este gobierno. Y que los gobernadores comienzan a avanzar. Esos gobernadores que en su momento fueron funcionales, y estoy hablando específicamente de los que fueron votados por una lista, en una lista que encabezaba la gente del progresismo. Y digo la gente del progresismo porque nos tuvimos en ese momento que fumar o tener a alguien que había denostado durante muchísimos años el espacio que gobernó Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó Néstor Carlos Kirchner, y que sin embargo lo tuvimos que llevar y avanzar y apoyar. Es así la famosa berretada de esta política. Y en esto, lo que está actualmente no le escapa. Porque encima tenemos el famoso caso Libra. Y ese famoso caso Libra, que le podemos decir que fue un robo internacional, un robo, pero que acá, en este país, se trata de dibujar el nombre y que muchas veces ni siquiera los mismos hombres, los padres de la patria, los que están sentados en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en el honorable Congreso de la Nación, no tienen la suficiente capacidad como para poder ir a fondo y ver el riesgo de lo que es ese caso, que quizá dormirá como duermen muchos casos en la Corte Suprema, que después, en época de elecciones y de acuerdo a cómo sople el viento político, saldrá o no saldrá. Como es el caso de Mauricio Macri con los diferentes procesos judiciales abiertos que están tapados durante muchísimos años y que no salen por los resortes y por los contactos políticos que pueden tener dentro de la Corte Suprema, o de esta Libra, de este caso Libra, en donde se va a pedir declarar durante un tiempo y después volverá a ser cajoneado de acuerdo a cómo sople el viento, tanto nacional como internacionalmente. Pero sin embargo, si tenemos una ladrona, como dicen los opositores, a la cual ya la procesaron. Pero sin embargo, el ladrón que tenemos hoy, internacional, si eso lo hubiesen hecho en un gobierno progresista, la que tuviéramos. Pero nos olvidamos que arriba sí se juzga, y los de abajo, ¿quién los juzga? Los que entraron y salieron multimillonarios, los que estaban hipotecados y andaban a pata y hoy salen en 4x4. Esa es la realidad que vivimos, y vivimos una realidad que tenemos que muchas veces quedarnos callados y ni siquiera decir y opinar, porque si no, estás yendo contra un espacio determinado y te pueden saltar los famosos carpetazos. Pero, ¿quién está limpio? ¿Quién está limpio? Entonces nos empezamos a dar cuenta de esta famosa política berreta y empezamos a medir el humor social de la sociedad, que hoy lamentablemente descree tanto del oficialismo como de la oposición. Producto de ello es que el 50% en la capital federal no se acercó a estas elecciones legislativas que pasaron y solamente votó un 50% del padrón electoral. Entonces se deslegitima lo que es el tema democrático, se deslegitima el tema de representación. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que la ideología muchas veces
pasan de un lugar al otro sin ponerse colorados con cara de póker y no hace falta que se nombren, porque hay unos que ya empiezan a asombrarse y ya empiezan a asomarse. Caen como gatos parados. A pesar que les digan lo que les digan y se fueron de acá a La Nación, pasaron por la provincia, se cargaron en otras localidades y vuelven. Entonces, después el militante partidario de un determinado espacio político tiene que salir a bancarlos. Entonces, el pasado, te dicen eso no, de eso hay que olvidarnos. Entonces, hay que empezar a ver lo que es la realidad de la situación y el contexto que se está viviendo. Lamentablemente, estas internas son las que apasionan y son las que hacen que la cuestión política y la cuestión berreta sean tan graves y a veces las veamos como cuestiones menores, pero que están en todos los partidos y están tristemente normalizadas. Eso es lo terrible. Somos tan tolerantes y pasivos con el atropello monárquico que nos hace la clase política, y ahora lo grave es que ni siquiera somos capaces de analizarlo y de verlo, y lo naturalizamos. Como naturalizamos la verborragia y el agravio de los dirigentes políticos elegidos para gobernar los 47 millones de habitantes de la República Argentina. No le pongámosles que fuéramos 20, pero no se eligieron para 5 millones que fueron los que le eligieron, o 7 millones, sino para los 20. Pero como somos 47, tendría que gobernar para los 47. Y esa es la falta de brújula, y esa es la falta de dirección en la cual este barco está sucumbiendo. Es así como el programa Zona Libre comienza, y vamos a empezar, post nuestra pausa musical, a sacar a aquellos dirigentes que son los actores políticos. Lamentablemente muchas veces la oposición no pone la cara porque no pueden defender lo que es lo indefendible, porque no pueden defender cómo un gobierno puede ir y pegarle a un anciano. No pueden defender cómo te cambiaste por 20 partidos y terminaste levantando las banderas de la libertad avanza y mancillando muchas veces lo que es el tema de tu propia doctrina y tu propia ideología, que durante años la levantaste y la defendiste. Pero cómo esos espacios políticos se fundieron, tienes que cambiarte al fueguito que es el que te da el calor para poder seguir subsistiendo, porque muchos ni siquiera en la vida privada son exitosos, sino que se han hecho desde lo público multimillonarios, y desde ahí y desde esa función pública es donde han generado y han tejido los negocios que hoy son grandes empresarios. Vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre, que acá lo tenemos ahí en los controles. Nos está apoyando en este momento, el compañero y amigo Claudio César Mora, que lo veo muy activo hoy. Están jugando. Bueno, es lo bueno, cuando hay amigos y son compañeros, bancan la parada de este programa, que muchas veces han pedido la cabeza, han pedido bájalo, sácalo, échalo, métele fuego, denúncialo, ponlo bajo la rueda del coche y que no hable más. ¿Por qué? Porque podrán decirnos lo que quieran, podrán decir todo lo que quieran, pero hay una cuestión básica: las elecciones se ganan con los votos, y no con las fotos, muchachos, no con las fotos ni con los streaming. Nosotros hacemos streaming o hacemos este programa porque somos simplemente laburantes y vemos el caminar y analizamos, porque no basta solamente estar en la función pública para poder hacer un análisis profundo de lo que se vive, sino lo que decimos siempre: sal de tu casa, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a tu vecino, pero no mires al que te fue siempre bien porque estuviste en una determinada posición de confort y que podés estar cómodamente. Míralo a tu vecino. Si tu vecino
está cada día peor, es porque la sociedad o porque la economía está decayendo. Y no pasa por izquierda o por derecha. Pasa por una simple función de saber administrar los fondos públicos. Y no por hablar pelotudeces. Porque para hablar pelotudeces podemos estar nosotros. Pero nosotros no tenemos en nuestras manos 45 millones de habitantes de la República Argentina y nosotros no direccionamos las políticas públicas que direcciona un gobierno nacional, o nosotros no administramos los fondos públicos de 700.000 habitantes, 500.000 habitantes, de 4 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces esa es la función. Los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Pero son libres cuando no tienes nada que deberle a nadie. Y no podemos salir a hablar idioteces cuando estás en la función pública elegido para que analices las mejores estrategias para que el pueblo pueda estar bien. Y si no lo puedes hacer, da un paso al costado y que llegue el mejor, pero el mejor que tenga ideas, no porque tengas 5 palos gringos, 10 palos gringos, o porque te panudees y pases por la calle con una 4x4 mostrándole y enrostrándosela al otro, es cuando te creas que eres el mejor. El mejor eres cuando eres reconocido por la sociedad y te miran con los ojos de que hiciste algo de bueno y que lograste darle una mejor calidad de vida a estos ciudadanos de esta nación, de esta provincia o del país en donde quieras estar. Es así como comenzamos con el programa Zona Libre y vamos a una pausa y volvemos con todo lo que va a desarrollarse en nuestro programa.